El domingo 23 de abril de 1989, los queretanos se fueron a la cama como cualquier otro día, en la tranquila ciudad de Querétaro, sin imaginar que los hechos que ocurrirían durante la madrugada marcarían la historia del estado para siempre. La ya conocida Jenny de Querétaro, después de 34 años, cumplió su condena y ahora está libre y sin remordimiento alguno. Claudia Mijangos Arzac tenía 33 años de edad cuando ocurrieron los hechos. Era originaria de Mazatlán, Sinaloa. Nació el 26 de mayo de 1957, maestra de profesión. La menor de 7 hermanos, 3 de ellos hombres, uno alcohólico y con problemas de drogadicción, otro con síndrome de Down y uno más con retraso mental, mientras que sus hermanas tuvieron matrimonios tormentosos que terminaron en divorcio. Nació sin el cariño de sus padres, pues su madre era dominante, autoritaria, agresiva y fanática religiosa, por lo que no permitía que su esposo, o sea el padre, tuviera contacto alguno con sus hijos, porque era de carácter débil y dominado por su esposa. Pero desde su infancia era una niña amigable y popular, algo rebelde y muy poco entregada a la escuela. Aún así terminó sus estudios y se graduó finalmente en comercio. También llegó a participar en un certamen de belleza. Claudia tuvo 2 novios en su adolescencia. A los 19 años conoció a Alfredo Castaño, un empleado banquero con quien se casó 2 años después y se mudó a Querétaro. La familia creció en una buena posición. Gran parte del dinero proviene de una herencia que la mujer recibió tras la muerte de sus padres. Con esos recursos ella montó una tienda de ropa lujosa. Tuvo 3 hijos con Alfredo. Cuando los pequeños cumplieron 11, 9 y 6 años de edad, respectivamente, la familia decidió inscribirlos en una escuela católica. Lo anterior supuso un punto de inflexión para la historia de Mijangos, porque en ese lugar conoció al padre Ramón, con quien sostuvo una relación, cayendo en la infidelidad. El matrimonio de Alfredo Castaños y Claudia Mijangos se desmoronaba. La noche del 23 de abril de 1989, el hombre quería de vuelta a su esposa. Ella ni siquiera intentó negar el romance que sostenía con el padre Ramón, de quien aún estaba enamorada. Luego de la pelea, la mujer se quedó sola con sus hijos en casa. Hay múltiples versiones de lo que sucedió el 23 de abril en la casa de Mijangos. De acuerdo con la policía de aquel estado, solo se sabe que Alfredo volvió a casa y dejó a sus 3 hijos con su madre, después de llevarlos a una kermés. Horas más tarde, durante la noche, la mujer llamó por teléfono a su amiga Verónica Vázquez. Le dijo: Mazatlán se había caído, todo Querétaro es un espíritu. Desde hace días ella había manifestado ver ángeles y demonios, pero solo acudía a terapia de pareja en lugar de otro especialista. Durante la noche sucedieron los asesinatos, que se recordarán como uno de los más dolorosos en la historia de México. Las autoridades que llegaron a la escena del crimen afirmaron que había al menos 10 litros de sangre esparcidos desde la sala hasta las escaleras de la planta alta. Los indicios del incidente fueron 3 cuchillos de cocina. Solo 2 estaban limpios. El tercero se hallaba en la habitación de las hermanas Claudia y Ana. Ambas recostadas en la cama, con los ojos cerrados, pero nunca volverían a abrirlos otra vez. Al ser interrogado por la policía de Querétaro, Mijangos aseguraba que sus hijos dormían en sus camas y ella tenía que preparar el desayuno para comenzar el día. También se mostraba preocupada por llegar temprano a recogerlos en la escuela. Los asesinatos y la discusión con su esposo nunca sucedieron, según declaraciones. Según las teorías sociológicas, podemos detonar las siguientes en el caso de Mijangos, una de las cuales presentaba era el trastorno nosológico psiquiátrico, ya que este llegaba a determinar si había o no un trastorno mental, de los cuales se encontraron psicosis y demencia en dicha persona. Podemos encontrar otra teoría llamada trastorno del estado de ánimo. Se basa en todo aquello que refleje un desequilibrio en la reacción emocional o del estado de ánimo que no se deba a ningún otro trastorno físico o mental. Ella estaba en depresión. Si bien sabemos, la depresión es una enfermedad que afecta el estado de ánimo, los pensamientos y por lo tanto al organismo total.
es un sentimiento persistente de inutilidad, de pérdida de interés por el mundo y de falta de esperanza en el futuro que modifica negativamente la funcionalidad del sujeto. Por último, se relaciona la teoría de la subcultura del delincuente. Se basa en la idea que la cultura criminal es el resultado del aprendizaje y propone que el fenómeno criminal va surgiendo de la interpretación del individuo como subculturas contrarias a lo general. Desde chica, comenzó a ser muy religiosa, ya que su mamá también lo era. Al crecer, la persona llegó a ver y escuchar ángeles y demonios, los cuales la orillaron a realizar el acto delictuoso. El proceso penal fue difícil tras conocerse el estado mental de Mijangos. Comenzó en el penal de Querétaro, donde se discutía si la autora de los crímenes podría ser inimputable. Después, en septiembre de 1991, se ordenó su reclusión en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, ubicado al sur de la Ciudad de México. Ahí ha permanecido para cumplir su condena hasta el 24 de abril del 2019, fecha de su liberación. La sentencia para los criminales con estos rasgos suele ser menor a un homicidio doloso. El juez dictó una condena de 30 años en prisión. Esta medida es la más alta para casos como el de Mijangos. Primero, permaneció un breve periodo en el Centro de Readaptación Social José el Alto, en Querétaro. Luego, estuvo en una clínica del Instituto Nacional del Seguro Social, hasta llegar a la Ciudad de México por petición de sus abogados en 1992. Claudia Mijangos, diagnosticada con perturbación de la personalidad tipo paranoide, esquizofrenia, depresión, psicosis y además de tener un quiste en uno de los lóbulos temporales del cerebro que le causaba ataques de epilepsia, se determinó que en el momento en el que mató a sus hijos no estaba consciente y estaba pasando por un episodio psicótico, pues ella afirmaba que sus hijos eran demonios, por lo cual fue declarada inimputable, es decir, que no merecía castigo sino una medida de seguridad. Posteriormente fue internada donde estuvo 30 años y fue liberada el 24 de abril del 2019 a los 63 años. Sin embargo, por su diagnóstico de salud mental, se señaló que debía seguir con revisiones y tratamiento médico, pues no muestra ningún sentimiento de arrepentimiento tras el hecho.